tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación del libro El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI, de la autoría del doctor Enrique Cornejo Ramírez, quien es vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además director de la Unidad de Posgrado. A nombre de la facultad, de su decano, el doctor Augusto Hidalgo Sánchez, les damos la más cálida bienvenida a esta presentación del libro número 39 del doctor Enrique. Y como le decían hoy en la tarde en la entrevista que le ofrecía a don Chema Salcedo, nos preguntamos en qué momento descansa el doctor, a menos que el doctor ya se haya convertido en inmortal y no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos muy congratulados de estar esta tarde aquí compartiendo con un maestro de tantos y cientos de alumnos que han pasado por sus clases, así que sé que para todos ustedes es un honor también estar esta tarde aquí. Bueno, vamos a dar la bienvenida a la mesa que acompaña al doctor Enrique en esta presentación. En primer lugar, tenemos la presencia de don Mario Arbolú Miranda. Él es consultor internacional y expresidente de NAPU. También tenemos la presencia de don Arbues Pérez Espinosa. Él es, coordinador pedagógico de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín de Porres. Bien, los recibimos con fuertes palmas, por favor. Y vamos a conceder la palabra a don Mario Arbolú. Adelante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, señoras, señores. Para mí es un privilegio estar presente el día de hoy en este auditorio César Vallejo y en esta oportunidad durante la Feria Internacional del Libro 2023. Vallejo es considerado el mayor exponente de las letras en el Perú, autor del famoso poemario Los Heraldos Negros y uno de los cuentos más famosos del poeta que he leído, como es Paco Yunque. Tuve la ocasión de visitar su tumba en el cementerio Montparnasse en París. Permítame pues de esta manera hacer un pequeño homenaje a la memoria de Vallejo. Constituye un honor el haber sido invitado por el doctor Enrique Cornejo Ramírez para presentar su libro El comercio exterior peruano en los siglos XX y XXI. Interpretar en síntesis una obra, la que muestra cómo se ha comportado la historia y los países en el transcurso del tiempo respecto a su desarrollo en general y en particular el Perú con relación al comercio exterior en el último siglo en lo que va del presente, constituye pues un verdadero reto. Es una obra con valor académico, digna de tenerla y mantenerla en toda biblioteca como libro de conocimiento y de consulta. He leído las 497 páginas del texto, las que vienen acompañadas de una densa bibliografía y anexos que suman finalmente las 594 páginas del libro del doctor Cornejo. Trataré de sintetizar algunos pasajes del libro acompañados de breves reflexiones personales. El comercio se remonta desde los albores de la civilización hacia finales del Neolítico, cuando se descubre la agricultura. Se inicia así el denominado trueque de mercancías, luego el trueque valorizado, pero fue con la revolución industrial que logra una escala continental e intercontinental. Así pasan las épocas hasta que nos encontramos en la historia con las dos primeras guerras mundiales, y es así cuando luego de la segunda se crea en el año 1947 el Acuerdo General de Comercio y Aranceles GATT, que tenía como principal objetivo la reducción de gravámenes y restricciones al comercio de mercancías. El Perú no fue ajeno a ese organismo, participando en él desde el año 1951, adquiriendo presencia exportadora, así como tratando de lograr la diversificación de su comercio exterior aún incipiente, y es por ello que se siente la ausencia de una política productiva sostenible, una falta de infraestructura y, por cierto, presencia del capital humano capaz de fortalecer el desarrollo productivo. Nos convertimos, pues, en exportadores de materias primas e insumos para las potencias.
Posteriormente, el 1 de enero de 1995, el Perú se incorporó a la Organización Mundial de Comercio, OMC, dando así inicio a la apertura comercial y el libre comercio de nuestro país, consolidándose como una política de Estado, lo que sin duda es conveniente para el Perú. La OMC, al contrario del GATT, introduce una variable sumamente importante, cual es abarcar el comercio de servicios y de la propiedad intelectual, liberalizando la inversión externa. Luego, para nuestro país viene la época de los TLCs. El TLC con China entró en vigencia el 1 de marzo del 2010, o sea, hace 13 años. Otro TLC importante es el suscrito con la Unión Europea, que entró en vigencia el 1 de marzo del 2013, o sea, hace 10 años. Es decir, dos de los más importantes TLCs que el Perú ha suscrito tienen ya más de 10 años de vigencia. El Perú cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes que nos conectan con 58 mercados en 4 continentes. Sin embargo, el 71% de nuestras exportaciones son tradicionales, principalmente cobre y oro. Debemos ir cambiando nuestra estructura exportadora, aún muy concentrada en bienes primarios. Los TLCs tienen un impacto descentralizador, siendo instrumentos efectivos para promover la inversión privada que requerimos. Uno de los modos importantes de la cadena logística del transporte es sin duda los ferrocarriles. El autor señala, y con mucha razón, la falta de una política pública para el desarrollo de los ferrocarriles en el Perú. Parecería que en nuestro país no nos damos cuenta aún de esa importancia. Por el contrario, en lugar de incentivar el desarrollo ferrocarrilero, se ha ido devaluando ese importante objetivo. Pruebas al canto. El Perú llega a tener 4.910 kilómetros de vías férreas, siendo la primera la del tren Lima-Callao, que se inauguró el 17 de mayo de 1851, o sea, hace 172 años. El Perú llegó a tener 46 ferrocarriles. Hoy el Perú cuenta solo con 6 ferrocarriles privados que mantienen 1.691 kilómetros de vías férreas. Es decir, hemos perdido el 66% de nuestras vías férreas, no como otros países que han visto en el desarrollo ferrocarrilero una oportunidad de desarrollo integral. En el año 2022 el Perú exportó 63.000 millones, mientras que los otros países del Pacífico sudamericano, como Chile, exportó 97.491 millones, Colombia 57.088 millones y Ecuador 32.658 millones. Un rubro importante que hoy llamamos industria de servicios turísticos es el tercer contribuyente del ingreso en el país después de la minería y la agroindustria. Tiene un impacto del 2.2% del PBI en el Perú, que es casi la mitad de lo que representaba antes de la pandemia, generando más de 1.100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En el año 2022 captó 2 millones de visitantes extranjeros. Hay que seguir promocionando el turismo interno, que en el presente año se viene incrementando de forma importante y por tanto recuperando el sitial que mantenía en el año 2019. A pesar de los números recién descritos, se está tratando de remontar las cifras que lamentablemente se mostraron durante la pospandemia, y en este sentido habría que destacar el esfuerzo que viene haciendo el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matius, para tal efecto. En resumen, vivimos en un país realmente que nos ofrece todo. Sin embargo, ese todo está aún lejos de nosotros, pues nos falta encontrar la mejor receta para crecer, que por cierto mejoraría nuestros estándares de calidad, eficiencia y eficacia en general, y en particular nos permitiría encontrar una herramienta de gestión que logre incrementar nuestro comercio exterior basándose en la interconexión del país, en la logística sabia de poder desarrollar sinergias entre los nodos de la cadena que permite el desarrollo de la infraestructura, y pensar que las vías terrestres, ferrocarrileras y portuarias, sin dejar de mencionar la conexión aérea, son vitales para generar mejor posición que permita tener un comercio exterior ágil y productivo que aporte al desarrollo económico del país. No olvidemos que somos un país invertebrado, disímil, con diferentes regiones, diferentes mesetas, diferentes climas, diferentes etnias. Ello se convierte en un reto permanente. Y desterrando para siempre el vicio de la corrupción que no ha permitido que el Perú prospere como debería.
Pruebas. En el año 2022 el país ha perdido 25.000 millones de soles por actos de corrupción, atribuidos a 8.730 funcionarios que se encuentran denunciados por presuntos actos de corrupción. Para darnos cuenta de lo que ello significa, podríamos decir que el Perú requiere 12.500 millones de soles para erradicar totalmente la pobreza y la extrema pobreza. Para ello debemos tratar de elevar el PBI per cápita y bajar la inflación. Pero pregunto, ¿cómo vamos a lograrlo si no contamos con líderes, gestores y funcionarios probos? Esa es nuestra realidad, lamentablemente. Para terminar, puedo decir, después de haber leído las 594 páginas divididas en 18 capítulos de este excelente e ilustrado libro, que el trabajo del doctor Enrique Cornejo Ramírez es un valiosísimo aporte que nos deja una reflexión de cómo deberíamos relacionarnos de mejor manera cada día entre nosotros y así poder lograr que el comercio exterior peruano se vincule mucho más al mundo global. Termino recordando una frase del escritor y filósofo francés Albert Camus, que la podría parafrasear diciendo que un país vale lo que vale su gente, como el doctor Cornejo. Muchísimas gracias. Hola, muchísimas gracias a don Mario Arbulú por sus palabras. Ahora vamos a conceder la palabra a don Argüez Pérez Espinosa. Él es, como les decía, coordinador pedagógico de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad San Martín de Porres. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia a ustedes y en especial a Enrique por haber confiado en mi persona para presentar este texto. Don Mario, yo no he terminado de leer todavía las 500 y tantas páginas. Ya empiezo mal. Mira, he señalado algunos capítulos. De hecho que para nosotros, para los académicos, presentar un libro de esta magnitud, primero nos llena de orgullo, ¿no? O sea, siempre yo le decía, siempre le digo, profesor, ¿qué ha hecho usted para publicar 39 libros? O sea, a razón de más o menos pues un libro por año. Yo decía, creo que usted trabaja en una editorial, una cosa así, ¿no? En bromas. Entonces, pero cuando uno lee el texto, realmente narra la descripción del comercio exterior en el Perú. Y narra desde los incas. Y entonces yo he leído algunos capítulos, le confieso, colega Mario, pero sí he leído y debo resaltar incluso, de hecho ya el prólogo de 3 exministros, ya pues yo no fui ministro, soy profesor simplemente universitario, pero me gustó por ejemplo la frase que incluye Alfredo Ferrero. Él dice, la exportación es uno de los músculos que necesita o que necesitaba la economía peruana. Entonces cuando dice, ¿qué quiere decir músculo? ¿No? Está hablando de cuerpo humano. Lo que quiere decir, pues efectivamente, el comercio exterior es un contribuyente al Producto Bruto Interno. Y esto es lo que dice Alfredo Ferrero en su introducción, en su prólogo, perdón. Luego también me gustó el prólogo de Eduardo Ferreiros, que también ex ministro de Comercio Exterior, y me hizo recordar una historia. Dice, en 1970, hace una comparación de que Perú era igual que Corea del Sur, igual que Singapur. Los tres exportábamos 1.000 millones. En el año 2000, 30 años después, Perú pasó de 1 a 7.000, y Corea del Sur y Singapur pasaron a 196. Y ya no hago la comparación cómo está hoy 2023, porque la comparación es odiosa. Eso dice Eduardo Ferreiros en su prólogo. Entonces uno mira la estadística y dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué el Perú en el año 70 exportaba 1.000 millones? Hoy, Mario dijo 63, un poquito más ya con servicios, pero en conclusión de 1 a 63 veces. Pero ¿cuántas veces más creció Corea del Sur, Singapur? Yo diría, elefante somos hormiga. Esa es la comparación que yo hago. ¿Qué han hecho ellos?
o viceversa, ¿qué no hemos hecho nosotros? Entonces, el libro en realidad es toda una historia del comercio exterior. Y incluso empecé leyendo la introducción del profesor Enrique Cornejo. En la introducción él dice, pues, uno de los párrafos dice: en los últimos 25 años en mis clases en la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que soy profesor fundador. Entonces eso sí me trajo nostalgia, porque en el año el profesor Cornejo trabajó en el Instituto de Comercio Exterior, de la cual yo fui practicante, creo que sacaba fotocopia, y él era el presidente y él ni cuenta se dio. Claro, pues yo era egresado de una universidad nacional, me dieron una práctica, entonces hacía mis prácticas, y luego cuando entra Fujimori, Alberto Fujimori, en el año 91-92, obviamente lejos de repotenciar el Instituto de Comercio Exterior, termina cerrándolo. Y a mí me había picado el bichito la escuchaba con mucha distancia la formación académica de Enrique. Y luego yo hacía unos cursos, unas charlas de comercio exterior, que por ahí también está Miguel. Entonces, luego en la Universidad de San Martín nos llaman y acababan de crear la Escuela de Negocios Internacionales. Nos vinculamos junto con Enrique Cornejo a la Universidad de San Martín el año 93, 94, y en el año 96 nos vinculamos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la Escuela de Negocios Internacionales, del cual creo que ya uno está en el cielo, Juan Carlos Heredia Chan, se llevó el COVID. Y me dio mucho gusto también que la facultad le haya puesto su nombre, me parece, no sé si al auditorio o al centro de cómputo, al laboratorio, perdón. Entonces, en esa época, hablo de 96, en San Marcos, de la cual yo estuve creo que como 12 años, y conducíamos pues varias asignaturas, ¿no? El profesor Enrique conducía integración económica, comercio internacional, yo dictaba curso de transporte, envases, embalajes, costos. Por eso la nostalgia que cuento de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, incluso creo que participamos en reestructuración curricular en sus inicios, ¿no? Entonces he leído el libro con mucha nostalgia y también hay cosas que uno aprende, ¿no? Uno todos los días aprendemos. Por ejemplo, leyendo el libro he aprendido algunas cosas. Por ejemplo, dice: una misión francesa llegó en 1905. Es historia para todos nosotros. Dicen a la aduana marítima para hacer eficaces medidas como buen recaudador de impuestos. En 1905, obviamente ni en proyectos, ¿no? Pero luego cuando ya vemos la reestructuración de la aduana, ya en época de Fujimori con la señora Carmen Gaona, etcétera, entonces ya pudimos apreciar que esto no era pues una novedad, sino era una reestructuración del comercio exterior en materia aduanera. Y luego también me gustó entre comillas, mea culpa, yo diría, del profesor Enrique Cornejo, pero yo no diría mea culpa del punto de vista académico, porque el profesor Cornejo en su página 189 dice: en mi opinión fue un error pretender que podía promover las exportaciones y al mismo tiempo sustituir importaciones, dado que, como ya hemos explicado, el modelo sustitución de importaciones tenía un largo sesgo antiexportador. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que el profesor Cornejo, del 85 al 90, estuvo a cargo del Instituto de Comercio Exterior, y en esa época creo que el profesor Cornejo no era una cuestión del Perú, creo que era América Latina quien aplicaba esta teoría de sustitución de importación. Yo termino economía en el año 90, y a nosotros nos enseñaron en el curso de macroeconomía, de economía internacional, nos enseñaron la teoría de CEPAL. Y la teoría de CEPAL, obviamente ahora ya parece raro, la teoría de CEPAL nos decían, ¿saben qué? La única forma de desarrollar o generar crecimiento de un país es poniendo aranceles elevados.
Y eso implementó en el gobierno de Belaúnde y en el gobierno del expresidente Alan García, del cual el profesor Enrique fue parte. Por lo tanto, yo no le echo, digamos, claro, él con mucha sutileza reconoce un error, pero desde mi punto de vista era una tendencia en América Latina aplicar esta política de sustitución de importaciones donde había control de precios, control de tasas de interés, etcétera, etcétera. Pero luego en el año 90-93 entra otra política en materia de comercio exterior, pues prácticamente, y lo narra, lo describe el profesor Cornejo con mucha sutileza y con mucha, yo diría, decencia académica, lo narra como Alberto Fujimori, pues lejos de revitalizar lo que usted en algún capítulo dice, pues que el comercio exterior iba pasando del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda a MITINSE, o sea, era una especie de, vamos a llamarle pues nómade, por decir algún término, ¿no? El área de comercio exterior iba circulando por diversas entidades, hasta que en el año 85 al 90, pues le quiso dar fuerza, casi yo diría rango de Ministerio de Comercio Exterior, lo cual en el año 90-93, en el expresidente Fujimori, lejos de revitalizar esta importante política de comercio exterior, que había mucha gente con experiencia, me refiero en el ICE, había mucha gente que conocía el tema de ferias, tema de envases, embalajes, tema de acceso a mercados, etcétera, y eso en el año 93 pues prácticamente lo cerró. Entonces, así nacimos en el comercio exterior, ya que en el año más o menos, en el año 2003 más o menos, ya pues se crea el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, que hoy sería pues prácticamente, yo diría, cosa de locos cerrarlo, ¿no? Yo creo que en el Perú pueden haber hasta, quizás con respeto, hasta voy a hacer una ironía, quizás hasta Antauro Humala puede ser presidente, pero dudo que cierre el Ministerio de Comercio Exterior. Y digo con ironía porque en el Perú han pasado cosas tan horribles y ustedes son testigos de esa afirmación. Entonces, no voy a describir todo lo que he leído, algunos capítulos del libro del comercio exterior, pero desde ya, para los académicos, como me ha presentado, yo formalmente soy coordinador de la Escuela de Negocios de San Martín de Porres, de la cual pues ya tenemos casi 30 años formando profesionales en negocios internacionales, y siempre nuestra preocupación es tener un referente peruano que haya escrito sobre la historia del comercio exterior. No encuentro a nadie, no hay. Desde el punto de vista gestión, la parte operativa, sí hay varios autores que han publicado textos, libros, de algunos capítulos de logística, temas aduaneros, temas de mercado, pero no como esta, que en realidad narra toda la historia del comercio exterior. Para no cansarles, yo les invito a la lectura de este texto. Es entretenido. Yo he leído ya 2 capítulos y por eso están todavía con mis posis ahí que hago, mis resultados. O a veces también, pues nosotros generalmente también lo leemos en el celular, y así que no estoy sacando fotocopia, pero algunas cosas lo leo en el celular. Así que, Enrique Cornejo, yo siempre le digo profesor porque hemos aprendido mucho de comercio exterior en el Perú, y creo que las primeras promociones de la Universidad San Marcos, del cual también creo que fuimos padrino de 2 promociones, me acuerdo, y ellos le tienen gratos recuerdos de usted, por haberle formado las bases en la teoría del comercio internacional que hace mucha falta. En los últimos exámenes que toma MINCETUR, en 8º ciclo para seguir un curso de negociaciones internacionales, hay preguntas de teoría del comercio internacional desde Adam Smith, desde Milton Friedman, David Ricardo, etcétera, porque esa es la base.
que usted aquí no lo toca, pero que en los libros anteriores sí he visto que lo ha tocado. Pero por lo tanto este libro creo que estamos, obligados a la lectura más para saber cuál es la historia del comercio exterior. Así que, Enrique, nosotros desde el Grupo Proyecto 2070 te felicitamos tu esfuerzo, y no sabemos cómo has logrado tener pues 39 textos a razón de, no sé, pues un libro por año, una cosa así. ¿Quién no quisiera imitar esa habilidad que tiene usted para describir todo lo que está hecho? Así que muchas gracias, Enrique, y invocados a leer todos este libro. Muchísimas gracias a don Arbues Pérez por sus palabras. Ahora vamos a conceder las palabras al doctor Enrique Cornejo Ramírez. Como ya lo he presentado, él es vicedecano de Investigación y Posgrado en la Facultad de Ciencias Administrativas, y como se ha mencionado aquí, además él ha sido docente fundador de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales de esta facultad. Así que, sin mayor preámbulo, le damos las palabras al doctor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. En primer lugar, les agradezco su presencia. La presentación de un libro físico es todo un desafío en un contexto virtual como el que estamos. Pero el solo hecho que estén presentes anima a continuar en este empeño, porque por supuesto tiene su versión virtual, pero el texto, para mi generación, todavía sigue siendo el elemento que permite la reflexión serena, pausada, la discusión comparada, que los jóvenes de este tiempo, aquí tengo muchos alumnos que están aquí en la sala, pues lo hacen con una naturalidad tremenda, pero en línea, ¿no? Mi generación ha aprendido a hacerlo a fuerza, y yo diría fundamentalmente por una cuota de dignidad, pero ustedes lo tienen genéticamente y lo manejan con toda normalidad. Muchas gracias por estar presente, muchas gracias a Arbues y a Mario por acompañarnos en la presentación, y yo quisiera solamente aprovechar para hacer algunas reflexiones a propósito de lo que hemos escuchado. En realidad, hacer un libro de historia de comercio exterior es un propósito muy, complejo, y yo espero haber alcanzado en algo ese objetivo, pero por supuesto el texto está abierto para continuar profundizando en muchos de los temas que no hemos podido profundizar en esta oportunidad. Aunque el libro se titula El comercio exterior peruano en el siglo XX y XXI, obligadamente ha empezado a fines del siglo XIX, y en realidad casi desde los primeros años de la República, porque tenía que tomar el contexto para explicar lo que pasa después. Y así, investigando en la dirección de convenios y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, encontré que el primer convenio comercial de la flamante República Peruana es un convenio comercial firmado con Bolivia. Y entonces me preocupé un poco por mirar qué cosa es lo que tiene ese convenio, y tiene lo que todo convenio tiene: productos que van, productos que vienen, facilidades de tránsito. Pero hay un artículo muy interesante que me llamó la atención, y es que dice en ese convenio entre Perú y Bolivia que Bolivia se compromete a dejar pasar todos los caballos, todas las mulas que puedan provenir de la República Argentina. Y entonces me puse a investigar qué cosa es lo que pasaba, 1831 exactamente. Y lo que sucedía es que el Perú tenía una gran demanda de caballos y mulas, y esas caballos y mulas se utilizaban en toda la actividad agrícola en la costa peruana y en parte de la sierra. Y la fuente, el origen de esta producción de caballos y mulas era el norte grande argentino, es decir, Córdoba, Jujuy, ¿no? Esta zona tan vinculada históricamente en el caso peruano, no solamente por el Imperio Incaico, sino a decir de Ruth Shadi, nuestra famosa historiadora y antropóloga de San Marcos, también con los antiguos peruanos, incluidos los de Caral. Entonces, realmente, profundizando ya en estos temas, en esta vertiente de tratados, me encuentro con el primer tratado grande que tiene Perú en el siglo XIX, que es el Convenio de Comercio y Navegación con Inglaterra.
firmado nada menos que por la reina Victoria, en el caso de Inglaterra, y donde se generan una serie de condiciones para una situación que era real. El comercio exterior forma parte de una integralidad económica, social y política, no es un sector independiente. Y entonces, lo que pasaba era que Inglaterra había tenido una gran participación ayudándonos en la independencia. Nos había proveído de recursos económicos, militares, incluso de oficiales. Y entonces, esa deuda que teníamos con Inglaterra, de alguna manera se plasmó en una relación comercial y de inversión muy intensa, y eso es lo que se demuestra en este primer gran convenio. Por cierto, ya se va notando, la limitación de la oferta exportable peruana, ¿no? Teníamos en realidad cerca de 10 productos con los cuales empezábamos a ver nuestras posibilidades de comercio exterior. En cambio, Inglaterra era ya una potencia. Y entonces ahí se produce una cierta asimetría y generalmente esto va a darse en varios convenios posteriores todavía. Con el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX ocurre un cambio mundial y un cambio también en la economía peruana, y es que pasa Estados Unidos a tener una presencia muy importante en el escenario internacional, lo cual se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, pero en estas primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos, en toda América Latina, también ocurre en Perú, empieza a sustituir a los ingleses en los capitales vinculados, por ejemplo, a la minería, en los capitales vinculados al petróleo, y entonces pasamos de tener un socio comercial muy fuerte, Inglaterra, a tener el socio comercial mayoritariamente en exportaciones e importaciones en Estados Unidos. Y esto, como digo, se consolida en la segunda mitad del siglo XX. Para terminar esta parte y correr rápidamente, entonces, en el siglo XXI, primeras décadas, estamos en la tercera década del siglo XXI, el primer socio comercial pasa a ser China. Entonces teníamos Inglaterra, siglo XIX, Estados Unidos, siglo XX, China, siglo XXI. Ya somos el primer, es el primer mercado de origen de nuestras importaciones y es el primer mercado de destino de nuestras exportaciones. No es el primer país inversor en el Perú, pero está entre los 5 primeros, ya, ¿no? Entonces, esta sería una primera pasada transversal, groseramente, por supuesto, hablando de más de 130 años de historia, pero nos da un detalle cualitativo que tiene que ver con lo que han mencionado Mario y Arbúez. Y es que el tener un abanico de acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo, equivalente casi al 95% del valor del comercio mundial, tenemos 22 tratados que equivalen al 95% del comercio mundial, esos países, ¿no es cierto? Implica que aunque China es efectivamente el primer socio comercial peruano, no dependemos tanto de China como dependíamos de Inglaterra en el siglo XIX o como dependíamos de Estados Unidos en el siglo XX. ¿Por qué? Porque, repito, aunque China es importante, tenemos otros mercados totalmente abiertos para nuestros productos, nuestras inversiones, nuestros servicios, gracias a estos 22 tratados de libre comercio vigentes y otros 2 o 3 más que están en proceso. De acuerdo a la información que tengo, los próximos que se vienen son el acuerdo de libre comercio con Hong Kong, el acuerdo de libre comercio con India, que está en proceso, y algún perfeccionamiento de alguno de los 22, incluido el de Estados Unidos, que la maquinaria humana extraordinaria del MINCETUR, que es una maquinaria que ha trabajado, y hay que decirlo, como una política de Estado a lo largo de varios gobiernos, y eso es algo muy valioso, frente al carácter nómade que mencionaba Arbúez, y efectivamente está descrito en el libro, donde no sabía comercio exterior muy bien dónde ubicarse. A partir del MINCETUR ya tenemos una política de Estado. Casi se malogra hace 1 año y medio, casi se malogra. Estuvo a punto de malograrse, pero felizmente Dios es peruano y logramos de alguna forma que esto pudiera encaminarse, y ahora ya está el mismo equipo trabajando para lograr que esto camine y continúe. Entonces ya el problema del Perú, bajo esta perspectiva, ya no es de abrir mercados. Aquí cuento con detalle cómo Perú ingresó al acuerdo multilateral GATT 47, pero en realidad Perú entró en el año 51. Tuve la suerte de entrevistar a Alejandro Bucelló, que fue uno de los 3 peruanos que fue en buque
representando al Perú a Inglaterra, a Torquí, en el año 51, y estuvo un año viviendo. Miren cómo eran las negociaciones antes. Tuvo que Perú alquilar una casa, ahí vivían los 3 peruanos, y los 3 peruanos sacaban cita con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, y de acuerdo a la cita, que duró casi un año, iban negociando. Pero Perú negociaba rápido, porque tenía muy pocos productos, incluso en el año 51. Entonces, digamos, la manera de negociar era esa, muy lenta y con mucha, digamos, ingenio de la parte negociadora nuestra, porque había que buscar cómo 1 o 2 productos nuestros nos daban posibilidad de tener una oferta mucho más interesante del otro lado. Entonces, esta capacidad de ingreso al mercado, no digo que está solucionada, pero está bastante bien trabajada. El problema ya no es de acceso. Les cuento como anécdota que cuando en los 80 yo estaba a cargo de comercio exterior, teníamos que viajar una vez al año a Washington para negociar la cuota de confecciones textiles que exportábamos. Los norteamericanos ponían cuota a los textiles. Y como el textil, confecciones, sobre todo los t-shirts, de acuerdo hasta de memoria, categoría 338, categoría 339, y los norteamericanos decían, bueno, como ustedes solamente exportan esto, bueno, les ampliaremos un poquito la cuota aquí. Esa era la manera como se negociaba. Y iba todo el equipo empresarial de la Sociedad Nacional de Industrias y del Comité de Confecciones para negociar una cuota mayor. Ya no hay cuotas en el mundo, ¿no? Y Estados Unidos en el año 95 firmó el acuerdo GATT 94, digamos, aceptó que en 10 años tenían que acabarse los pararancelarios, y aunque todavía hay algunos pararancelarios, las cuotas textiles ya no existen. Pero eso implica que los textiles peruanos entran, como también entran los pakistaníes, los indios, los chinos, los centroamericanos, los caribeños, los colombianos, todos entran con su precio y con su capacidad. Y entonces en ese contexto, el problema del Perú ya no es negociación de entrada. Eso lo estamos haciendo muy bien. Ahora hay que tener oferta exportable para aprovechar esos convenios. Y ahí viene otro elemento que está muy desarrollado en el libro a lo largo de la historia, que es la relación entre el comercio internacional y la estructura productiva de nuestro país. Y aquí hay una cifra que quiero dejárselas en la mente para que, digamos, la pensemos un poco. A pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todo lo que estamos comentando que es positivo, a pesar que el comercio exterior tiene una política de Estado, a pesar que es un sector que ya tiene 2 planes sectoriales de mediano y largo plazo, todavía 70% del valor exportado son 15 materias primas y 30% son productos con valor agregado y algunos servicios. Entonces, este 70-30 es el gran desafío del Perú. Yo plantearía, para un debate, que pongamos al 2050 una meta, para poner una meta a 30 años, porque estas cosas no se cambian fácilmente. Si solo lográramos tener un 50-50, yo creo que haríamos un cambio cualitativo importantísimo. Es decir, no es que no crezca, porque hay un error aquí, ¿no? No es que para que esto se produzca tengamos que dejar de producir minerales, no. Los minerales nos dan de comer. Es el 50% de nuestros ingresos y una buena parte de los ingresos tributarios que recibimos. Entonces, la minería, una parte de la minería tiene que transformarse con valor añadido, pero la minería tiene que seguir cumpliendo su papel. Pero tenemos que transformar minería, metalmecánica, agronegocios, servicios. Los servicios de gastronomía es un buen ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. El cocinero peruano ya no solamente quiere aprender a cocinar, tener su título y buscar un empleo, no, quiere crear su propio restaurante. Todos los cocineros peruanos quieren crear su propio restaurante. Pero gracias a Gastón y todos los cocineros líderes, no solo quieren crear su restaurante, quieren crear su franquicia. Eso es lo que hay que poner en la mente de todos nuestros empresarios, que con mucho entusiasmo empiezan, pero empiezan muchas veces vendiendo producto con bajo precio. Y el bajo precio en este contexto mundial competitivo no tiene posibilidad para el Perú. Yo les digo a los amigos de Gamarra, a quienes conozco muy de cerca, ustedes tienen que dar su segundo salto. El primero ya asombró a todo el mundo, a Perú y al mundo, ¿no? Porque sin ayuda, ni una sola ayuda del Estado, lo cual explica por qué crecieron, ¿no? Han logrado lo que han logrado. Tener el metro cuadrado, no ahora, hace 15 años, el metro cuadrado más caro del Perú. $20,000 metro cuadrado más caro que San Isidro y las Casuarinas. ¿Y por qué? Porque lo vale. Nadie paga algo que no se vale, ¿verdad? Porque allí 10 metros cuadrados generan riqueza, generan empleos, generan valor añadido. Pero
la etapa de Gamarra se ha ralentizado y ahora Gamarra quiere seguir trabajando con los mismos, digamos, conceptos estratégicos y tiene que romperlos. O sea, Gamarra tiene que hacer marca, Gamarra tiene que hacer diseño, Gamarra tiene que hacer estación, contraestación, Gamarra tiene que hacer rápida entrega, que son algunos de los elementos de diferenciación que existen en ese negocio. Y ese salto lo pueden hacer ellos, también sin ayuda del Estado, porque a veces el Estado es el que complica la vida, en este caso. Entonces, este desafío ya no de generar acceso, sino de generar ofertas que aprovechen el acceso, es el que tienen que tomar la posta los jóvenes que están acá y muchos otros de sus compañeros. Tienen que tomar la posta, ya no apostar por proyectos de precio bajo, entrar de frente a proyectos con valor añadido, a proyectos, y siempre piensen en los cocineros, ¿no? Piensen en Gastón, que tiene su Astrid y Gastón, pero resulta que el Astrid y Gastón que está en Madrid o el otro que está en Sao Paulo, ya no son de él, ¿no? Él cobra por la franquicia. Ya eso expande tremendamente la posibilidad para que el Perú, como dijo Gastón en algún momento, llegue a tener 100.000 o 150.000 franquicias de comida peruana en el mundo. Ese es el desafío. Imagínense todo el empleo que eso genera, todo el valor añadido que eso genera. Esa misma concepción hay que ponerla en los servicios turísticos, donde todavía recibimos en Perú, antes de la pandemia, 3 millones de turistas. Si ustedes ven los números de turistas de Europa, de España, de Italia, ¿no? Aquí mismo, de Brasil, de Uruguay, de países que tienen cosas que ver, por supuesto, todos tienen algo importante, pero aquí nos sobran destinos, ¿no? Y sin embargo solo tenemos 3 millones. Y si dobláramos a 6, no tendríamos hoteles ni infraestructura para recibirlos como se debe. Entonces, parte de nuestro tema es crear la infraestructura adecuada para aprovechar estos enviones, estas oportunidades que se están generando a propósito de estos acuerdos. Y el otro tema muy importante, ya fue mencionado por Mario, ¿no? La infraestructura y la cadena logística, ¿no? Porque podemos ser potencialmente muy competitivos, pero si realmente el almacén o el camión que nos lleva el producto de aquí para allá nos saca de costo, entonces ya eso no nos permite competir adecuadamente. Tiene que ser una integralidad. Y yo le llamo a esto disruptores, ¿no? Yo creo que hay disruptores que felizmente están apareciendo en el Perú para bien, ¿no? Un disruptor va a ser sin duda el terminal portuario de Chancay. Olvídense que el terminal portuario de Chancay va a competir con el Callao. Olvídense de eso, ya rompan esa idea. El Callao va a perder un poquitito de la carga china que viene directamente de China. Pero los árabes tienen su carga y los daneses tienen su carga y tienen su naviera. Así que no van a perder ahí. El tema que lo discutimos en un foro hace poco en San Marcos, en un foro virtual que llamamos Foro Puerto Ciudad, es el puerto de Manzanillo, es el puerto de Los Ángeles. Con esos puertos vamos a competir. Porque ahora la carga que va a venir a Chancay no es la carga que venía antes a Perú, es la carga de China a esta parte del Pacífico. Y de ahí, de Chancay, esa carga se va a ir por cabotaje a Chile, a Ecuador, a Colombia y por qué no a Panamá. Y entonces vienen las oportunidades de negocio. Y entonces hay una ley de cabotaje, pero que no sirve porque no hay ni una empresa de cabotaje hasta donde tengo entendido, tal vez una, ¿no? O sea, crear navieras peruanas que lleven cargas más pequeñas hacia los puertos nuestros y a los puertos del otro lado. Los vecinos están absolutamente angustiados, ¿ah? Entren a las redes y miren qué piensan nuestros vecinos de nuestro desarrollo portuario. Están muy asustados, porque claramente los buques que hoy llegan allá, permítanme decirlo, llegan allá porque no podían llegar acá, porque el puerto no estaba preparado para recibirlos. Ahora estamos preparados para recibir una carga post-Panamax y eso nos da una posibilidad tremenda. La Marina, la Fuerza Armada, ya puso su apuesta, ¿no? La base naval del Callao se va a Chimbote. Y el espacio que deja la base naval del Callao, mitad para el antepuerto del Callao. Es decir, para que los camiones no estén en la gambeta como ahora están estacionados y generan un problema de inseguridad, los camiones entran, hacen su internamiento ya desde esa zona y desde esa zona se van a la zona norte, a la zona sur, a la zona centro, donde tengan que estar dentro del puerto, ya con aduana de por medio. Ya no están en la calle. Es un avance impresionante. Así debió pensarse el Callao, pero estamos ahí yendo a contraparte, pero mejorando. Pero
digamos, la otra parte lo que hoy es la base naval, va a ser la ampliación y modernización del astillero de Cima. Entonces, Cima Perú se va a convertir en el gran astillero hub de esta parte del Pacífico, porque esos buques que vienen aquí necesitan mantenimiento aquí, no en China, no en Los Ángeles, y necesitan en un momento hacer su overhaul también. Y entonces ahí tenemos una oportunidad extraordinaria, ¿no? Y lo que tenemos que hacer, sí, como lección aprendida, es que estas oportunidades, este disruptor, aprovechémoslo también para generar desarrollo económico en nuestro país, ya no solamente la parte portuaria y comercio exterior, ¿no? Que Chancay no sea lo que Callao todavía es, ¿no? Una región con canon, pero con gran inseguridad. Una región con canon, pero sin desarrollo urbano planificado, ¿no? Entonces, estas incongruencias que no se repitan en Callao, en Chancay, en Huacho, en toda la zona norte, porque realmente ellos van a tener más bien una carga que si no la planificamos bien nos va a perjudicar, ¿no? Tenemos entonces que aprender de nuestra propia experiencia. Bueno, y este desafío también tiene que ver con pensar la infraestructura de una manera diferente, ¿no? No por partes. Hay que acelerar el tren de cercanías norte, que va a conectar, probablemente Huacho, no sé, con la estación del metro que está frente a la puerta del puerto de Callao. Entonces ahí tenemos el norte chico conectado con el Callao y con todo Lima por través del metro, la línea 2 del metro. Esa línea 2 del metro conecta con la 1, conecta con la 3, va a conectar con el aeropuerto. Hay 7 kilómetros que conecta con el aeropuerto, así que vamos a tener una estación aeropuerto muy cercana a la zona del aeropuerto actual. Y luego hay que terminar de convocar ya el concurso para el tren de cercanía sur, para que el tren, a propósito de la deficiencia y del retroceso en tema ferrocarrilero, llegue desde el sur, desde Ica, ¿por qué no?, hasta la estación de la línea 1 en Villa El Salvador, y conecte el sur con el metro, y el metro con todas sus líneas. Este año, ojalá, se licita la línea 3 del metro de Lima y Callao. La 2 está al 50%, va entre Ata y Callao. La línea 3 empieza en San Juan de Miraflores, se va por debajo hasta Benavides, por Benavides se va directo hasta Miraflores, de Miraflores agarra Arequipa, Garcilaso, Tacna, cruza y entra a la avenida, a la Panamericana Norte, hacia el norte hasta Caraballo. Cuando tengamos la línea 3, que espero la hagan como la 1, para que se haga rápido, ¿no? Y la 2 ya funcionando, entonces ya tenemos un eje inobjetable de comunicación, no solamente entre Lima y Callao, sino con el norte de Lima, con el sur de Lima, y entonces yo planteo incorporar a Pisco en este asunto, y hacer entonces un eje, Chancay, Callao, Pisco. Hay negocio para todos, no hay que competir entre nosotros, ¿no? Y con la potenciación que tiene el aeropuerto Jorge Chávez desde el próximo año, en principio del 2025, si todo va bien, están construyendo la ciudad aeropuerto, y entonces eso va a significar que el aeropuerto Jorge Chávez va a volver a ser lo que hace 20 años ya era un hub regional para 2 líneas aéreas, ahora lo es para 1. No tengo ninguna duda que dentro de 3 años tendremos una línea asiática y una línea europea haciendo hub aquí en el aeropuerto Jorge Chávez para ir, como en el puerto, a otros aeropuertos desde acá. Por una razón absolutamente económica y que se estudia en el primer curso de Economía Espacial, la ubicación. El Callao está en el centro de esta parte de la costa del Pacífico, en el centro, no pegadito a la zona ya del frío, como nuestros vecinos del sur, no pegadito al Ecuador, como están los vecinos del norte, estamos en el centro, y mirando directamente a la zona de confluencia y de crecimiento, que es la zona de la cuenca del Pacífico y de la cuenca del Índico, que es, dicen muchos especialistas, la segunda zona de potenciación en este siglo. O sea, pasamos de China, con todo lo que ya conocemos y otras cosas más, a India, que ya pasó en población a China y está creciendo emergentemente con una velocidad impresionante. Muy bien, esas son algunas reflexiones que este libro plantea. Sin duda, las cifras ya nos indican que el comercio exterior ha tenido en este tiempo un crecimiento importante. Export más import ya significa 60% del PBI. Dicho de otra manera, 6 de cada 10 dólares que se generan como riqueza en el Perú ya tienen que ver con el comercio exterior, directa o indirectamente.
Entonces, como bien dice Arbúez, cualquiera que venga a hacer gobierno ya no puede darse el lujo de decir, no me interesa esto. Ya es parte del engranaje de cualquier política que se mire hacia adelante. Y ahora tenemos que hacer estas tareas finas, y una más que no es tan fácil. Tenemos empresas, muchas, miles, pero pequeñitas. Y en el contexto internacional eso lamentablemente no puede funcionar por más que lo querramos. Somos, a pesar de todo lo que hemos crecido 17 veces desde el año 80, pero somos el 0.4% del negocio mundial de comercio. No el 1%, el 0.4%, o sea, el 40% del 1%. O sea, somos muy pequeñitos. Pero eso tiene dos lecturas, como todo en la vida, ¿no? La lectura pesimista, qué chiquititos que somos. La lectura optimista, podemos crecer 3 veces y vamos a seguir siendo chiquitos para los grandazos, pero nosotros nos va a cambiar la vida. Hagamos que nos cambie la vida. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Enrique Cornejo por la maestría con lo que nos ha explicado, todo lo que ustedes van a encontrar en ese libro. En la parte final ustedes pueden adquirirlo y también en el stand del Fondo Editorial, que está en el stand 75. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.